intercepto, ¿no? Que sería este. Y obviamente, pues, ¿qué quiere decir? Que la línea que mejor se ajusta a los datos es, tenemos nosotros que definir eso matemáticamente, ¿qué quiere decir eso de mejor ajuste? Entonces, para hacer eso, vamos a crear unos objetos. El primero es lo que vamos a llamar Y gorrito, que es la predicción de cuánto debería valer Y de acuerdo al valor de X. Noten que el X de acá no tiene gorritos, o sea, es el X de verdad, el que observamos en los datos. Y digamos, a partir de la pendiente y del intercepto, vamos a predecir cuánto tendría que valer Y. Es el valor, digamos, ajustado según la línea o el que predice la mínimos cuadrados ordinarios. Después de definir eso, vamos a definir el residuo, que el residuo es la diferencia entre el valor real y el valor, digamos, que ajustamos a los datos. Y eso lo llamamos U gorrito. ¿Listo? Note que le pongo el gorrito y lo mismo el Y tiene un gorrito porque son valores estimados a partir de los datos. ¿Listo? Y recuerden que cuando tienen como gorritos son cosas que nosotros estimamos. Y entonces el objetivo es minimizar estos residuos o la distancia entre la línea, que son los Y's, y la línea ajustada, que son los Y gorritos. ¿Listo? Así seguramente ustedes vieron que esa era como la motivación de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Entonces, a nosotros en general no nos va a importar si este residuo es positivo o negativo, lo que nos importa es como la distancia, como qué tan grande es. ¿Listo? Entonces, aquí hay dos opciones naturales. Una es llegar y sacarle el cuadrado, lo cual vuelve pues, los negativos positivos y los positivos los deja positivos. O la otra es sacarle valor absoluto. ¿Listo? Entonces, la razón por la cual hacemos, digamos, los cuadrados, hay un par. Una tiene que ver con razones estadísticas como súper profundas, que no vale la pena entrar en esta clase, pero simplemente como que confíen en mí, el cuadrado tiene propiedades buenas. Y la otra es porque es súper difícil trabajar algebraicamente con el valor absoluto, porque ustedes seguro se acuerdan de su clase, de, por ejemplo, de cálculo diferencial, al valor absoluto uno no le puede sacar la derivada porque no es una función diferenciable. Mientras que el cuadrado es una función diferenciable, es cuadrada, es suave, digamos, entonces uno lo puede diferenciar, entonces matemáticamente es más fácil de trabajar con ese objeto. Y por último, ahora lo que nos interesa es que todos los errores que cometamos, todos esos residuos, los UI gorritos, digamos, todos ellos sean muy pequeños, porque el UI gorrito es para una observación. Entonces, lo que vamos a hacer es coger la suma de todos esos UI gorritos al cuadrado, y uno podría hacer el promedio a la misma porque es dividido entre una constante n. Pero entonces, o la suma o el promedio de estos UI gorritos al cuadrado es lo que queremos minimizar. Entonces, básicamente es como minimizar, si pensamos en el UI gorrito al cuadrado como la distancia al cuadrado, la suma de las distancias al cuadrado entre la línea y los datos reales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Y entonces esto se vuelve una cosa de meterle matemática, o sea, así como a fuerza bruta. ¿Listo? Entonces, básicamente, yo lo que quiero hacer, o sea, esto lo podemos escribir como un problema de minimización, como de cálculo diferencial, básicamente. Yo lo que quiero hacer es minimizar la suma de esos UI gorritos al cuadrado, o sea, la distancia al cuadrado entre la línea y los puntos reales. Y yo lo que controlo es la pendiente y el intercepto, o sea, el intercepto y la pendiente de la línea que estoy diciendo que es la de mejor ajuste. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Entonces, yo lo que quiero hacer es un programa de optimización clásico, cálculo diferencial. Tengo dos variables, pues bueno, cálculo multivariado realmente, porque tengo dos variables. Quiero minimizar sobre esas dos variables, o sea, beta 0 y beta 1. Y tengo una función que es la que quiero minimizar, que es la suma de los residuos. Estos residuos yo sé que son iguales a y menos ui menos y gorrito. Y yo sé que y gorrito es exactamente esto acá. Esto debería tener un signo menos. Ahí, maldita sea. Ya. Esto acá debería ser un signo menos. Ay, no sé qué estoy haciendo. Ya. Listo. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Y entonces ya tengo
esta función que depende de beta 0 y de beta 1 gorrito, y yo simplemente hago lo que sé mejor hacer desde que se metieron a estudiar economía, que es derivar igualar a 0 o no. Porque Dios nos libre de que los economistas sepamos hacer algo diferente a eso. Entonces, ustedes seguros, ya esto ni lo voy a hacer, pero si ustedes derivan, sinceramente no es difícil, derivan esta función de acá con respecto a beta 0 y la derivan con respecto a beta 1, van a llegar a estas dos ecuaciones de acá. Y obviamente la igualan a 0, ¿no? Eso es, o sea, hacer cálculo diferencial así a lo bestia y uno llega a esta ecuación. Si quieren podemos hacer el de beta 0 acá rápido, para que lo vean. Entonces básicamente si yo cojo y derivo la sumatoria, ¿no? De y menos beta 0 menos beta 1 gorrito x al cuadrado, y yo derivo todo esto con respecto a beta 0, entonces, ¿qué es lo que me daría? A ver. ¿Quién dijo yo sé? Te queda... no, espera. A ver. Es básicamente, es una serie de sumas, ¿sí o no? Y entonces la derivada de la suma es la suma de las derivadas, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero. Sí. Sí, profe. Entonces, voy a coger cada uno de estos elementos y lo derivo. Entonces, básicamente, esto es la sumatoria de igual 1 hasta n, de la derivada de lo que está dentro. Entonces, lo que está dentro es la derivada del de afuera, que es un 2, lo bajo, ¿sí o no? El de adentro. Y pues le resto 1 que queda a la 1 por la derivada interna. ¿Y cuánto es la derivada interna? -1. -1. Listo. Y esto igual a 0, ¿sí o no? Sí. Entonces, básicamente, ahora el 2 y el -1 yo los puedo como cancelar porque son algo que está multiplicando todos los términos y todo es igual a 0, ¿no? Entonces los puedo pasar a dividir al otro lado. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Esto me queda la sumatoria desde igual 1 hasta n de y menos beta 0 gorrito menos beta 1 gorrito x igual a 0, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Entonces aquí ya tenemos la primera ecuación, porque eso va a salir un sistema de ecuaciones. La primera ecuación que nos interesa, que es esta de acá. Entonces, una ecuación que tiene dos incógnitas, entonces nos falta la segunda para poder solucionarlo, que saca muy parecido, pero haciendo la derivada con respecto a y1. Entonces, es aquí al cuadrado con respecto a beta 1. Y entonces, cuando hago esta derivada, muy parecida a la anterior, me queda la sumatoria, la derivada del de afuera, que es bajo el 2, por la derivada del de adentro. ¿Y cuánto es la derivada del de adentro? -x. Menos x, sí, exactamente. Esto debería tener una y en todos lados. Listo. Igual a 0. ¿Estamos todos de acuerdo o no? Sí, Sí. profe. Listo. Y por una lógica igual a la anterior, entonces esto acá yo le puedo quitar el 2, como para que no nos estorbe. Menos beta 1, xy. Y le puedo quitar también el signo menos por xy igual a 0. ¿Sí o no? Sí. Listo. Y esto de ya acá, o sea, no lo voy a hacer, pero es bastante sencillo. De acá yo puedo descifrar cuánto es beta 0. ¿Cómo? O sea, bueno, voy a hacer casi todos los pasos, pero no todos porque es que la álgebra al final se pone un poquito mamona. Pero básicamente de esta de acá, que es la que estábamos trabajando antes, yo sé que la sumatoria de los yi's menos n veces beta 0 menos beta 1, la sumatoria de los xy's es igual a 0 o no. Sí. Y entonces acá puedo descifrar cuánto es beta 0. Beta 0 es igual a, paso como a un lado y al otro, entonces la sumatoria de los yi's dividido entre n menos beta 1, la sumatoria de los xy's sobre n. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Entonces básicamente es igual a y barra menos beta 1 gorrito x barra.
Y yo puedo coger y básicamente reemplazar esa ecuación en esta, o sea, reemplazar este beta 0, y ya me queda una ecuación que tiene una incógnita, que es beta 1, y pues es una ecuación, entonces ya eso puedo descifrar cuánto es beta 1 o no. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Pero entonces el caso es que si ustedes llegan a hacer eso, y terminan de hacer de toda la álgebra, entonces les va a lo siguiente. Pues la ecuación de abajo es la que ya hemos encontrado, ¿no? Esa, fácil. La de arriba es la que requiere un poquito más de álgebra, pero haciendo estos pasos que acabamos de discutir, llegamos a esta ecuación de arriba. Entonces la ecuación de arriba lo que nos dice es que beta 1 es la sumatoria de xi menos x barra por y menos y barra sobre la sumatoria de los xi menos x barra al cuadrado. ¿Listo? Yo puedo, ¿por qué no?, dividir entre 1 sobre n arriba y abajo, que es lo que multiplicar por n arriba y abajo. Y entonces me doy cuenta que lo que está arriba simplemente es la covarianza entre x y lo que está abajo es la varianza de x. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Y entonces ya con eso tenemos cuánto es beta 1, y si tenemos cuánto es beta 1, sabemos cuánto es beta 0 o no. Sí. Sí. Luz, súper. Y eso es mínimos cuadrados ordinarios, no es nada más. O sea, en términos como puramente algebraicos. Entonces acá, si quieren, ahorita vamos a ver un par, pero ustedes pues las pueden explorar más. Acá a mí me gusta, hay como unas visualizaciones de mínimos cuadrados ordinarios. Pero entonces las voy a cambiar y las voy a abrir en el computador porque creo que se ven mejor. Entonces espérense, comparto la pantalla del computador. Como acá. Listo. Está viendo ahora la pantalla del pues debería ser muy parecida, pero ¿sí o no? Sí, sí, se ve. Sí, profe. Listo. Entonces, por ejemplo, hice clic ahí en suerte en la primera. Entonces, después. Prof. ¿Sí? Ah, no, perdón, es que yo no la veía, pero ya la veo. Gracias. Listo. Entonces, por ejemplo, en esta visualización, básicamente hay unos puntos que ya están ahí, y lo que le muestran a uno es como si yo cambio la pendiente, ¿listo? Y cambio el intercepto, cómo van cambiando los residuos. Entonces, básicamente están los puntos, las líneas rojitas, pues son la distancia del punto a la línea. ¿Sí? Yo sigo viendo el PDF que dice Visual Tour of OLS. Igual. No, Sí, yo Dios. también, profe. Igual. Yo también. Sí, Ya sé qué yo también, hice. profe. Es mi culpa, un segundo. Creo que compartí como el archivo y no la pantalla. Entonces, espérense. Quiero que comparta la pantalla 2. Ok, ¿ahora sí están viéndolo? Sí, ya, ahora Sí, sí. sí, ya, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, básicamente, acá hay Ya una sé. nube de puntos que son, digamos, estos puntos, los que están acá, pues, los negros, los puntos negros. Y lo que están en rojo es, pues, como estas pequeñas líneas, es la distancia del punto a la línea que yo estoy poniendo, ¿no? Y entonces, esto es como que para que se den cuenta cómo funciona esta visualización, yo lo que estoy haciendo un poco es moviendo la pendiente, que es, en este caso se llama A, en este programa que alguien más creó. Entonces yo muevo la pendiente, por ejemplo, a hacer 0.5, la línea queda bien abajo, y todos los puntos están, pues casi todos los puntos están por arriba, ¿sí o no? Pero yo podría también volver el intercepto un poco más alto, entonces lo podría subir, no sé, como hasta este punto, y entonces eso hace que las cosas mejoren un poco. Pero entonces lo que hace un poco mis cuadrados ordinarios es, yo muevo estas dos, digamos, dos parámetros, un poquito aquí y allá, para ir minimizando lo que se llama la suma de los, el sum of square errors, o el SSE, que es la suma de los residuos al cuadrado, que es este 674 que se va actualizando a medida que yo voy moviendo este parámetro. Entonces lo que hace uno en la minimización es básicamente mover esos dos parámetros para que la línea pues se ajuste lo más posible a los datos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Entonces, ahora hay otra visualización. Estas todas son como interesantes en su propia manera. Entonces, por ejemplo, ponemos unos datos. Estos datos son los del cuarteto de Asconvent que nosotros ya hemos visto. Entonces, por ejemplo, veamos estos del dato 2. Y yo lo que puedo hacer es puedo mover estos puntos y ver cómo cambia
la línea que aparece en naranja es la línea de mínimos cuadrados ordinarios si yo voy cambiando el punto de posición. Entonces, por ejemplo, si el punto está sobre la línea, básicamente no tiene residuo. Y el residuo al cuadrado en esta visualización está representado como el área del cuadrado que aparece acá. ¿Por qué es igual a UI al cuadrado? Porque es lo mismo que la distancia del punto rosado a la línea vertical, ese es el residuo, y pues el residuo al cuadrado es lo mismo que pintar el área de este cuadrado que tiene la misma base que la altura, ¿o no? Sí. Sí. ¿De acuerdo? Entonces aquí ustedes pueden ver qué pasa cuando yo empiezo a mover un punto y cómo mover ese punto afecta la línea de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, o sea, a mí esto me parece súper interesante. Y bueno, voy a dejar que ustedes jueguen con el otro par, si quieren en su casa, pero esto es como para que se den una idea básicamente qué hace mínimos cuadrados ordinarios por detrás. Entonces volvamos a la tableta. ¿Preguntas hasta acá? Todo bien, profe. Listo. Entonces ahora me vuelvo acá. Listo. Entonces, eso está muy bien y eso es lo que ustedes vieron, digamos, en Econometría 1. Y ahora yo quiero que cambiemos esa mentalidad que sirve para algunas cosas, pero quiero que empecemos a pensar en mínimos cuadrados como un estimador. ¿Listo? O sea, hasta el momento, ustedes casi que han empezado mínimos cuadrados como un problema de optimización, donde quiero ver cuál es la línea que mejor se ajusta a los datos. ¿Listo? Y quiero básicamente minimizar la suma de las distancias al cuadrado. Ahora quiero que, eso está bien, pero cambiemos la mentalidad y pensemos en mínimos cuadrados ordinarios como un estimador. Entonces vamos a ver un estimador de qué. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a pensar es que hay una población, o sea, como todas las observaciones que pueda haber en el mundo, ¿listo? De X y de Y. O sea, básicamente hay una población en el mundo y yo observo de eso dos características del mundo, X y Y. Y lo que vamos a hacer primero es tomar una muestra aleatoria de esa población. ¿Listo? Entonces, las observaciones que yo veo en la vida real, eso digamos X1 hasta XN y Y1 hasta YN, son una muestra de la población, o sea, de todo lo que podría pasar en el mundo. Entonces, una manera también de pensar en esto es, por ejemplo, está la población mexicana, ¿sí o no? Y yo voy a tomar una muestra, que digamos la encuesta de la NOE, donde como se mide el desempleo en México, y eso es una muestra aleatoria de la población mexicana. Y eso es lo que yo voy a observar. Y a partir de esa muestra nosotros queremos inferir algo de la población completa. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, el objetivo es saber cómo llevaría cuando cambiamos en X. ¿Listo? Entonces, eso obviamente abre un resto de preguntas que es, bueno, queremos saber eso, pero ¿qué pasa si a Y lo afectan otros factores aparte de X? ¿O cuál es la forma funcional entre X y Y? O sea, que tal que no sea una línea. Y nosotros en general estamos interesados en el efecto causal de X y Y y no en la correlación. Entonces, obviamente, la idea es ir viendo cómo podemos responder estas subpreguntas, digamos, como qué pasa con otros factores, qué pasa si la forma funcional no es lineal, qué pasa si queremos causalidad, no es correlación. Pero entonces recuerden que el objetivo grande simplemente es ver cómo X afecta a Y por el momento. Entonces, vamos a asumir, ¿listo?, que hay un proceso que genera estos datos. Entonces, de nuevo, esto ya lo hemos visto antes, pero se llama Data Generating Process. Entonces, este proceso de generación de datos, voy a asumir por el momento que es este de acá. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que básicamente, ¿cómo se genera Y? Pues se genera con una constante más X multiplicado por una pendiente, beta 1, más un error. Y acá toca que empecemos todos, incluido yo, y si a veces yo me equivoco, por favor corríjame. No es lo mismo el error, que es este UI, que los residuos, que son los que habíamos visto antes, que son los UI gorritos,
que son la distancia entre y y el valor ajustado de y. ¿Listo? Estos son los residuos y son algo que observamos en los datos, porque es algo que yo cojo el dato verdadero, cojo cuánto me dice la línea de mínimos cuadrados que, pues la línea que estoy ajustando a los datos dice que iba a leer y la diferencia entre los dos, eso es el residuo. El error es otra cosa, es lo que tiene que ver con el proceso de generación de datos. ¿Listo? Y el supuesto es que este modelo es verdad, es absolutamente verdad, o sea, es la verdad dada por Dios en la población. Entonces, noten que en este modelo, a Y no solamente lo afecta a X, sino que también lo afecta este error, el U. De nuevo, no confundan U con un gorrito, uno es el error, el otro es el residuo. Y vamos a asumir por el momento que hay una relación lineal, o sea, vamos a imponer la forma funcional entre Y y X. ¿Listo? Ahora, una parte importante que siento que no es muy clara, o al menos no era clara para mí cuando yo aprendí econometría al principio, es que nosotros nunca observamos ni beta 0, ni beta 1, ni el error tampoco. Son cosas que ni ustedes, ni yo, ni nadie observa en la vida real. Nuestro objetivo es ver cómo podemos generar buenos estimadores de beta 0 y de beta 1. Que nos dicen cómo es la relación entre X y Y. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, ahora, de nuevo, la idea es pensar, esto es el modelo de la vida real que nosotros no observamos, pero digamos, suponemos que tiene esta forma. Y lo que queremos hacer es usar mínimos cuadrados ordinarios para generar un estimador de este modelo, o sea, de beta 0 y de beta 1. Entonces, como ya lo hemos visto antes, y esto lo vamos a discutir un par de veces, nuestro propósito en general en la clase, en una clase de estadística en realidad en general, aparte de econometría, es estimar parámetros que no conocemos. Para aproximar estos parámetros vamos a hacer un estimador. Ese estimador es una función de los datos. Como los datos son una muestra aleatoria, o una variable aleatoria, entonces estos estimadores son una variable aleatoria en sí misma, porque está construida a partir de, digamos, realizaciones de una variable aleatoria, entonces también es una variable aleatoria. Y por ende vamos a inferir algo acerca del parámetro verdadero a partir de la distribución del estimador. Entonces, eso como, creo que esta es la última vez que lo voy a repetir, pero si quiero que quede muy claro para de aquí en adelante el resto del curso. La notación que vamos a tener en general es unas letras griegas que son la verdad, en este caso, digamos, era beta 0 y beta 1. Esos son los parámetros del proceso de generación de datos. Nosotros vamos a tener unas letras griegas con gorrito, como beta 0 gorrito y beta 1 gorrito, que son los estimadores. Es lo que nosotros vamos a creer que es la verdad, o nuestra mejor, digamos, nuestra mejor aproximación, lo que mejor creemos que es un buen estimador de la verdad. Vamos a tener letras no griegas, que son X, que van a actuar los datos. Cuando las letras no griegas, o sea, alfabeto normal, tienen una línea encima, es algo que calculamos de los datos, normalmente en promedio. Y a partir queremos calcular algo sobre la verdad a partir de los cálculos de los datos. Entonces nosotros vamos a decir, por ejemplo, que U gorrito es igual a X barra, un cálculo de los datos. Y la parte que es clave es que nosotros queremos que ese estimador, obviamente, sea lo más parecido posible a la verdad. Muy bien. Entonces, bajo esta lógica, recuerden que tenemos el proceso de generación de datos, que es este, y es algo que no observamos. Vamos a suponer por ahora, y esto en realidad no es un supuesto muy fuerte, que el valor esperado de este error es 0. ¿Por qué eso es algo que no es un supuesto muy fuerte, o como dirían los matemáticos, es algo que no tiene como pérdida de generalidad? Es porque yo puedo cambiar el intercepto. A mí en realidad el intercepto no me importa la relación entre X y Y, que está por beta 1. Yo puedo cambiar el intercepto para forzar que ese valor esperado sea 0. Por ejemplo, si el valor esperado
del error es alfa 0, entonces yo puedo redefinir el modelo básicamente restándole, pues sumando y restando alfa 0 al modelo para que ahora el valor esperado del error sea 0. Entonces, por ejemplo, yo le puedo sumar alfa 0 acá y decir que este es el intercepto ahora y restarle alfa 0 acá de tal manera que el valor esperado de este error, de este nuevo error, es 0. ¿Estamos de acuerdo todos hasta ahí o no? Sí, profe. Listo. Ok, ahora también vamos a suponer por ahora, pero este sí es un supuesto fuerte, que el valor esperado de U dado X es igual al valor esperado de U. O sea, básicamente lo que quiere decir esto es que X y U no están relacionados. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, bro. Listo. Entonces, ok, por el momento esto no es nada trivial, pero supongamos que es verdad. Y esto tiene un par de implicaciones. La primera es que si el valor esperado de UI condicional a X es igual al valor esperado de UI y eso es igual a 0, entonces quiere decir que el valor esperado de UI condicional a X es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Y una que tal vez es un poco menos trivial es la segunda, que es, nosotros sabemos que el valor esperado de UI condicional a XY, yo lo puedo escribir como esta suma de iterativas de esperanzas iteradas. ¿Por qué? Lo que habíamos Pues, visto en la clase pasada, ¿no, profe? sí, justo. Básicamente es por lo que vimos la clase pasada. Y entonces, como yo sé que esto que está acá adentro es igual a 0, entonces el valor esperado de 0 es 0. Y eso quiere decir que el valor esperado de UI por XY también es 0. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Entonces, ok, por el momento supongamos que eso es verdad. Ya con eso, entonces vamos a poder hacer unas cosas bien chéveres. Lo primero es que vamos a llamar el valor esperado de Y condicional a X. Esto acá lo vamos a llamar la regresión en la población. ¿Listo? O el population regression, así se llama tal cual. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Esto está casi por definición. Yo digo, bueno, el valor es, quiero calcular el valor esperado de Y condicional a XY. Eso es igual al valor esperado de beta 0 más beta 1X más UI condicional a XY, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y entonces ahora puedo como pasar la esperanza por todo esto, entonces me queda el valor esperado de beta 0 condicional a XY más el valor esperado de beta 1X condicional a XY más el valor esperado de UI condicional a XY. Y entonces, esto acá es 0 por los supuestos que hemos hecho hasta ahora, ¿o no? Correcto. Sí. Este primer término es beta 0 porque beta 0 es una constante, ¿o no? Sí. Y el segundo término, pues beta es una constante y el valor esperado de X condicional a X, pues es X, ¿o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Sí, profe. Entonces, este valor esperado lo vamos a utilizar bastante conceptualmente. Entonces, la regresión en la población, o a veces se le llama la función de condición de esperanza condicionada. El Conditional Expectation Function, o CFE. Muchas veces en los libros, simplemente como lo usan tanto, se refieren a esto como el CFE. CF. Listo. Entonces, el Conditional Expectation Function, la función de esperanza condicionada. Muy bien. Ahora, por los dos supuestos que teníamos arriba, ¿cuáles eran los dos supuestos? Uno era que el valor esperado de la
UI condicional a XY era igual a 0, y el otro es que el valor esperado de UI por XY es igual a 0. Entonces yo sé que el valor esperado de Y menos beta 0 menos beta 1 por X es igual a 0, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ahí lo único que hice fue que usé la definición de UI. UI nosotros sabemos que es Y menos beta 0 menos beta 1 por XY, ¿o no? Sí. Sí. Sí, profe. Y abajo, pues lo único que hice fue lo mismo, pero, pues de nuevo, cambié esto de acá por UI. Y pues el XY quedó igualito. Ahora, esto acá, igual que antes, cuando estaban los mínimos cuadrados ordinarios, antes, nos da un sistema de 2 ecuaciones y 2 incógnitas, ¿o no? Sí. Entonces, las incógnitas, a ver si estamos todos de acuerdo, son beta 0 y beta 1, y tenemos 2 ecuaciones que dependen pues de unos valores esperados de Y y de X, que los podemos calcular si sabemos cuál es la distribución de Y y de X, y ya, ¿o no? Sí, profe. Listo. Entonces, sistema de ecuaciones, 2 ecuaciones, 2 incógnitas, y entonces esto básicamente determina cuánto es beta 0 y cuánto es beta 1. Entonces ahora, de la primera ecuación, simplemente trabajando con la esperanza, yo pues puedo calcular la esperanza de esto es igual a 0, puedo repartir la esperanza, entonces me queda la esperanza de Y menos beta 0, porque la esperanza de beta 0 es beta 0, menos la esperanza de beta 1 por XY, que es beta 1 por la esperanza de XY, y entonces me queda que beta 0 es esto de acá, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Y ahora la segunda ecuación es medio parecida. Entonces yo tengo el valor esperado de XY por Y menos beta 0 menos beta 1 por X. Entonces ahora yo sé que beta 0, de lo que teníamos antes, entonces como de la diapositiva anterior, lo puedo reemplazar por el valor esperado de Y menos beta 1, el valor esperado de XY, ¿o no? Sí, profe. Listo. Entonces ahí ya puedo como romper ese paréntesis, digamos, y entonces me queda Y menos el valor esperado de Y, esta parte está fácil, y estos dos términos de acá, saco un beta I como factor común y me queda XY menos la esperanza de XY. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí o no? Sí. ¿Listo? Y entonces ahora me va a quedar con estos dos primeros términos al lado izquierdo, lo voy a poner acá como esto, y digamos la segunda parte, ¿no? Que no se me olvide el XY que está multiplicando a todo, entonces lo llevo al otro lado, lo va a pasar a sumar al otro lado, entonces me queda la esperanza de XY por beta 1, el valor XY menos el valor esperado de XY. ¿Listo? Hasta ahí no he hecho nada muy raro, ¿sí? Sí, profe, todo bien. Listo. O sea, Ya, solo multiplicó por ambos lados X, la esperanza de X, ¿sí? la esperanza de Menos. XY ya estaba acá multiplicando, ¿no? Simplemente como que la repartí. Ok, sí. Y entonces, de este paso sí no es tan trivial. A ver si estamos de acuerdo. O sea, intuitivamente, ¿qué fue? Es que sí. Sí, no, Sí, dale. ese era el que estaba preguntando, perdón. Ah, ok. No, de este paso al siguiente es el paso que no es tan trivial. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo un poco, ahí sí, ya entendí cuál era tu pregunta, es como que estoy restando esta esperanza de XY en ambos lados. Pero no es tan obvio que yo pueda hacer eso porque pues digamos, a un lado está multiplicado por Y menos la esperanza de Y y al otro está multiplicado por beta 1 XY menos la esperanza de XY, ¿o no? Sí. Listo. Entonces, este paso se los debo de tarea. No es muy complicado, pero básicamente, si uno verifica esto, o sea, como si uno hace la álgebra, le da que es equivalente. ¿Listo?
Entonces, por el momento, créanmelo, pero si ustedes lo verifican, les va a dar que es equivalente. Y entonces, si yo tengo eso de ahí, ya puedo pasar al siguiente paso, que simplemente es dejar beta 1 de un lado y paso lo que lo está multiplicando a dividir al otro lado. Y entonces, a ver, me queda arriba el valor esperado de xy menos, o sea, el valor esperado de xy menos el valor esperado de xy multiplicado por y menos el valor esperado de y. Es el valor esperado de todo eso. Dividido entre el valor esperado de xy menos el valor esperado de xy al cuadrado, básicamente. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Y entonces, si se dan cuenta, es la covarianza entre la población, entre x y y, dividido entre la varianza en la población de x. Listo. Entonces, aquí viene la parte importante. Nosotros no tenemos ni x y y, ni sabemos cuánto es la esperanza de y o la esperanza de x. ¿Por qué? Porque esos son, al menos de que yo sepa exactamente cuál es la distribución de y de x, son como cantidades que yo no observo. Nosotros observamos una muestra aleatoria de la variable aleatoria y y de la variable aleatoria x. Pero, ¿qué podemos hacer? Podemos calcular, digamos, los análogos en la muestra, bien sea de estas cantidades que están acá, o sea, de la covarianza y de la varianza, o antes, cuando habíamos hecho estas ecuaciones del principio, o sea, teníamos estas dos ecuaciones que determinaban todo lo que hemos hecho acá en adelante, yo podría cambiar eso por su análogo en la muestra. Entonces, en vez de decir que la esperanza de y menos beta 0 menos beta 1 x es igual a 0, o sea, que el valor esperado de los errores es igual a 0, lo puedo cambiar por el análogo en la muestra, que sería el promedio de los errores igual a 0. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces, acá tengo el promedio de los errores y acá tengo el promedio de xy por uy gorrito. O sea, que sería la estimación, ¿no? Exactamente. Porque esto acá está muy bien, lo que, o sea, digamos, esta diapositiva que hicimos antes, pero el problema es que yo no observo esas cantidades. Entonces, para poder, digamos, tener un poco de tracción en el problema, entonces voy a cambiarlo por estimadores, exactamente. Listo. Entonces, ahora de esta primera ecuación, que es el álgebra que yo ya había hecho antes, yo puedo deducir que y barra menos beta 1 x barra es igual a beta 0. Es el álgebra que había hecho antes con mínimos cuadrados ordinarios, básicamente. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Listo. Y esta segunda ecuación, yo puedo hacer en la misma álgebra que hice ahorita, pero en vez de hacerlo con esperanzas, lo hago con estas sumatorias. Y lo que me da es que la covarianza, pero de la muestra, no de la población, y la dividido entre la varianza de x de la muestra, no de la población, es igual a beta 1 gorrito, o sea, el estimador. De nuevo, otra manera de pensar en esto es, digamos, una vez hemos llegado a estas ecuaciones de acá, que la hemos hecho para la población, yo podría decir, bueno, yo no observo el valor esperado de y ni el valor esperado de x, entonces en muestra el equivalente sería y promedio como un estimador del valor esperado de y menos beta 1 x y promedio, que es un estimador del valor esperado de x, es igual a beta 0. Y entonces acá le tengo que poner gorritos porque ya estamos hablando de estimadores, ¿o no? Sí. Sí, profe. Listo. Y por lo mismo, ahora cuando yo tenía beta 1, yo podría decir, bueno, el equivalente en la muestra
sería básicamente la covarianza en la muestra entre X y Y, dividido entre la varianza en la muestra de X, y eso sería mi estimador de beta 1. Entonces le pongo un gorrito, porque es un estimador. Y entonces, acá la parte clave es que, si se dan cuenta, las fórmulas a las que llegamos al final de beta 0 y beta 1 son las mismas que habíamos llegado usando el método de minimizar los residuos, ¿o no? Profe, ¿eso es por coincidencia o...? No, no. O sea, pues, digamos, no pasa siempre, pero como que es otra manera de llegar a esas fórmulas. ¿Estamos de acuerdo o no? Ok, o sea, pudimos en primer lugar habernos olvidado del método de mínimos cuadrados. Exactamente, exactamente. Ok, Entonces, simplemente lo que les quería mostrar es ese método de minimizar residuos. Ok, está muy bien y está bien para econometría 1, pero yo creo que ya no pensemos en eso. Lo que pasa es que coincidentemente las fórmulas son las mismas, entonces, digamos, todo lo que aprendieron igual es útil. Pero ahora quiero que pensemos en esto como una manera de estimar unos parámetros de la población que no conocemos, que son beta 0 y beta 1. Y como que mínimos cuadrados ordinarios nos da una manera de hacer unos estimadores de esos parámetros. ok, ¿Listo? O sea, esto acá es lo que acabamos de hacer. Acabamos de mostrar que mínimos cuadrados ordinarios nos da unos estimadores de la población, o sea, los parámetros de la población, que son beta 0 y beta 1. sí, Listo. Y así, ese quiero que pensemos en mínimos cuadrados ordinarios como el resto de la clase. Es como estimadores de unos parámetros del proceso de generación de datos. ¿Listo? Todo lo que aprendieron antes está bien, pero es como álgebra, digamos, de mínimos cuadrados ordinarios. A mí no me interesa la álgebra, me interesa es como este concepto del estimador. Perfecto, profe. Listo. Entonces, obviamente, esto solo lo podemos estimar si la varianza de XY no es cero. ¿Por qué? Porque recuerden que el estimador de beta 1, o sea, beta 1 gorrito, es la covarianza entre X y Y dividido entre la varianza de X. Entonces, si la varianza es 0, pues yo no puedo ir entre 0 y no puedo estimar esto. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Intuitivamente esto ya tiene mucho sentido porque lo que nos permite identificar cómo cambia Y a medida que cambia X, que es ese beta 1, es pues cambios en X. Si yo no observo cambios en X, digamos casi por definición, como tautológicamente, sería imposible determinar cómo cambia Y cuando cambia X, porque si yo no observo cambios de X, pues no puedo inferir nada a través de eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces, ahora vamos a extender esta noción muy rápidamente a más de digamos, de un X, a más de un regresor o variable independiente, como básicamente una regresión con muchas variables o algo por el estilo. Entonces, para eso vamos a considerar un modelo de la siguiente manera. Tenemos algo que está al lado izquierdo, que es todavía el Y, que nos interesa ver cómo se mueve a medida que se mueven diferentes X. Vamos a tener un XY, que es un vector de características o de variables que estamos observando para la misma persona. Y vamos a tener el beta, que es los coeficientes que nos dicen cómo se va a mover, digamos, Y a raíz de cada una de las características. Entonces, acá una parte importante es, como siempre, llevar cuenta de las dimensiones. El vector B va a ser un vector que tiene K entradas si hay K variables y va a ser un vector columna. ¿Qué me refiero con eso? A que es de tamaño K por 1, o sea, tiene una columna y K entradas para abajo. Y por eso yo lo escribo beta 0, beta 1, bla, bla, traspuesto. El traspuesto es clave acá, porque entonces tengo un vector fila y lo traspongo y me da un vector columna. ¿Sí? Una pregunta, ¿es un vector de K por 1 o K más 1 por 1?
Pues depende si tú defines que la constante es... pues como la estoy definiendo yo, claro, debería ser K más 1, tienes toda la razón. Sí, buen punto. Sí. O sea, voy a tachar esto. K más 1 por 1. Estoy de acuerdo. Porque básicamente la constante, no es por K más 1. A ver, lo escribo bien. K más 1 por 1. Sí. Entonces hay características más la constante. Sí, completamente de acuerdo. Pero entonces es un vector columna. Noten cómo yo escribo esos vectores columnas, para que son más fáciles de escribir, escribí un vector fila y le puse un traspuesto al final. Entonces, como tengo un vector fila y lo traspongo, me queda un vector columna. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí o no? Sí, Sí, profe. Listo. El vector XY también va a ser un vector columna que va a tener básicamente las características de la persona más la constante. Pero cuando yo lo multiplico acá, noten que, y esto es como, toca cuestiones ya los traspuestos bien. O sea, yo acá lo escribí XY es igual a este vector fila traspuesto, ¿no? Entonces un vector columna. Pero cuando lo pongo acá arriba, escribí XY traspuesto por beta. Entonces, XY traspuesto, ¿qué tamaño tiene? Igual. 1 por K. Ajá. Exactamente. Esto también tenía los tamaños mal. Pero es exacto. Si XY tiene K más 1 por 1, entonces XY traspuesto tiene 1 por K más 1. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es un vector fila en la vida real. Sí, profe. Listo. Entonces, ahora cuando hago XY traspuesto por beta, pues, bueno, esto en realidad, de nuevo, porque lo cometí un error, debe ser 1 por K más 1 multiplicado por K más 1 por 1. Entonces, cuando yo multiplico esos dos vectores, que es un vector fila por un vector columna, ya uno lo multiplica así, como hace en álgebra lineal siempre, y eso le da algo que es de tamaño 1 por 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso es un escalar. Sí, profe. Listo. Súper. Y entonces, básicamente, yo tengo que este y es igual a ese escalar que viene de la multiplicación de las características de la persona por las pendientes, más un error, que todavía también es un escalar, es su i. Esto seguramente ustedes también lo vieron, depende con qué profesor o qué libro están usando, con notación matricial. Entonces, esto acá es notación vectorial. Y seguro también utilizaron notación matricial, que es esta acá. Y entonces, básicamente uno en la notación vectorial dice, bueno, tengo esto para todos los i's, o sea, para cada una de las observaciones. Y yo podría resumir eso con digamos, con una notación matricial que básicamente tenga en cada columna, en cada fila de la matriz, tenga cada observación. Entonces, como que ya resumo todas las observaciones en una sola matriz. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, tengo un vector y, este vector de acá es de n por 1. O sea, básicamente tiene una fila para cada observación y una sola columna. Tengo un vector x que va a ser el que tiene las características de las personas. Ese vector x tiene n por k, o sea, tiene una fila por cada persona y cada columna es una característica diferente o una variable diferente. Tengo un vector beta, que es el vector que me va a decir, digamos, cómo cambian las características, las observaciones, y ese va a ser de k por 1. Entonces, cuando hago x por beta, noten aquí, uno suele escribir al revés, o sea, escribe primero x y después beta, y eso es para que las dimensiones de las matrices coincidan. Cuando hago x por beta, pues me da una matriz de n por k multiplicada por un vector de k por 1, y cuando yo hago eso, me queda un vector de n por 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Y todo esto es equivalente, lo pueden hacer ustedes con notación vectorial o matricial, yo a veces uno usa, a veces usa la otra, depende un poco como de qué es más sencillo. Pero, digamos, esto en realidad, y no es, digamos, tan importante en la vida, eso es simplemente cuestión de llevar como la notación clara.
Voy a poner de pronto en la tarea pongo un ejercicio de esto o algo por el estilo, pero digamos en la vida real, mientras que el computador lo haga bien, si ustedes saben poner esto en notación vectorial o matricial, no es tan importante, siendo sincero. Listo. Entonces, Profe, sí. una pregunta. ¿Ahí también sería K más 1? Sí, pues para, digamos, sí, en realidad sí también. Voy a ponerlo acá. Ok, Más uno. gracias. Me faltó. Bueno. Listo, entonces si tenemos ese modelo, digamos, en forma vectorial, lo escribí acá casualmente. Entonces, igual que antes, la función de expectativa condicional, o la CEF, o como la quieran llamar, pues básicamente va a ser el valor esperado de y condicional a xy, o sea, que el condicional, o sea, lo que está a la derecha de la línea vertical, es un vector, pero yo condiciono, digamos, en el valor de ese vector, e igual que antes, el valor esperado de ui, vamos a asumir que es 0, eso no ha cambiado, ese supuesto, y entonces yo puedo escribir esa función condicional simplemente como xy por beta. De nuevo, porque esto acá yo lo puedo escribir como el valor esperado de xy traspuesto beta más ui condicional a xy, reparto el valor esperado, el segundo término es 0, y el primero, pues, básicamente es xy por beta. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profesor. Listo. Entonces ahora, por un argumento muy parecido al que hicimos antes, yo lo que me puedo dar cuenta es que beta, este beta, el verdadero beta, soluciona esta ecuación, que es básicamente el b que minimiza el valor esperado de y menos xy por b al cuadrado. Entonces, es como si esto acá básicamente fuera el error, pero para una pendiente que no es la verdadera. ¿Listo? O sea, un bet que no es necesariamente beta, que es el verdadero, el de la próxima generación de datos, sino otro. Ese error al cuadrado, o sea, algo muy parecido a mínimos cuadrados ordinarios. Y cuando yo minimizo esos errores, lo que minimiza eso es beta. Y eso es igual al valor esperado de xy por xy traspuesto a la menos 1 multiplicado por el valor esperado de xy por y. ¿Cómo llego a esta ecuación? Eso lo pueden encontrar en cualquier libro, está en Multi Harmonious Econometrics o en cualquier otro, pero básicamente es un argumento idéntico al que hicimos acá arriba, acá, que es básicamente a partir de estas dos ecuaciones, o sea, la ecuación que me dice que el valor esperado de ui condicional a x y el valor esperado de ui por xy es igual a 0, esas dos ecuaciones, si yo hago esas mismas dos ecuaciones, pero ahora para un vector en vez de, digamos, un escalar, que era lo que me daba xy antes, llego exactamente a esta ecuación que teníamos acá. Ahora, el problema, como antes, es que nosotros no observamos el valor esperado de xy por xy traspuesto a la menos 1, ni observamos el valor esperado de xy por y. ¿Por qué no lo observamos? Porque no, nosotros no observamos todo x ni todo y, observamos es una muestra. Entonces, igual que antes, lo que vamos a hacer es reemplazar esos valores esperados por su equivalente en la muestra. ¿Cuál es el equivalente en la muestra? Pues es básicamente el valor esperado de xy por y es la suma de xy por y, el promedio de xy por y básicamente, y el valor esperado de xy por xy traspuesto, pues básicamente es la suma o el promedio no la suma, de xy por xy traspuesto. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Entonces, ya como reemplazamos esos valores esperados que no observamos por su equivalente en la muestra, entonces lo que vamos a obtener es beta gorrito, o sea, el estimador de beta, no el beta verdadero.
Y ahora, simplemente verificando, esto no requiere nada más, pero es una verificación digamos, como de componente a componente, uno se puede dar cuenta que estas sumas o estos promedios que teníamos acá son literalmente equivalentes, o sea, igualitos, a x traspuesto x a la menos 1, x traspuesto y, que seguro es una fórmula que ustedes vieron en el Cometría 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. ¿Y si vieron esa fórmula en Econometría 1 o no? Sí, la Sí. vimos. Listo. Pero entonces acá, la parte, o sea, como, qué es la parte clave acá? Recuerden, simplemente, ahora quiero que dejemos de pensar en que estamos minimizando residuos, sino que tenemos un modelo de la vida real. Ese modelo yo puedo, digamos, encontrar cuántos betas si yo observara el valor esperado de X, el valor esperado de Y, con esta fórmula de acá. Eso yo no lo puedo observar en la vida real, entonces voy a reemplazar eso por su equivalente en la muestra y eso me da un estimador de beta. Listo. Entonces, ok. Entonces, en general, para encontrar cuánto vale beta gorrito, pues no nos vamos a dejar que el computador haga toda esa vaina. Excepto, tal vez lo vamos a hacer una vez como para decir que sabemos invertir matrices, pero pues invertir matrices es súper aburrido, entonces no lo vamos a hacer. Entonces, en general, vamos a dejar que el computador se encargue de eso y esto, pues súper bien. ¿Listo? En general, es bueno que sepan qué está pasando como detrás, o sea, como un poco de esta álgebra de dónde viene, digamos, el x traspuesto x y eso, porque si a veces los resultados les dan extraños, o sea, un beta que no tiene sentido, un beta gorro que no tiene sentido, puede que sea porque haya un error en esta parte de atrás, por ejemplo, porque x traspuesto x no es invertible, o algo por el estilo. Pero, aparte de eso, digamos, no importa mucho, y realmente si ustedes saben invertir una matriz o no, no me puede importar menos. Ok, entonces vamos a hacer como a lo que más me gusta a mí, que es simulaciones. Siento que uno aprende un poco más con esto. Entonces, aquí estas son las simulaciones que vamos a hacer. Yo voy a llegar y voy a, de nuevo, como aquí yo soy, digamos, son simulaciones, yo sí puedo observar el proceso de generación de datos. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Yo voy a crear un alfa y un beta. Estos son los que determinan el Data Generating Process, o sea, son los de verdad. ¿Listo? Entonces voy a decir que el intercepto de verdad en la población es 1 y la pendiente de verdad en la población es 2. Voy a decir que voy a sacar una muestra de 10.000 observaciones. ¿Listo? Esa es la muestra. ¿Y cómo va a sacar esos X? Esos X básicamente van a venir, en este caso que me estoy inventando, de una distribución uniforme entre menos 5 y 5. O sea, los X van a tomar valores entre menos 5 y 5 y van a estar uniformemente distribuidos ahí. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Y entonces ahora vamos a usar el proceso de generación de datos que yo me inventé para generar los Ys. Entonces los Ys van a ser igual a alfa más beta por X, o sea, la pendiente por el valor de X, más el error. Esto acá es UI, sin el gorrito. Es el error verdadero. ¿Profe, esos son los verdaderos? Exactamente, son los verdaderos. Que uno normalmente, cuando le dan la base de datos de la nube, no los observa, digamos, pero como yo estoy simulando los datos, yo los estoy creando, entonces yo sí los voy a observar. ¿Listo? Entonces el error verdadero. Profe, estamos asumiendo que el error se distribuye como una normal por Ajá. alguna razón. No, podrías ponerle ahí una chi cuadrado o una exponencial, la que tú quieras, y todo debería funcionar exactamente igual. Ok, gracias. Listo. Y entonces ahora, lo siguiente paso que voy a hacer es que pues, simplemente voy a usar R para ajustar mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, ¿cómo se hace eso en R? Se hace con la función LM, que quiere decir Linear Model, o sea, modelo lineal, y le voy a decir que pues Y es la variable de la izquierda, y con el signo como de lo que va arriba una ñ, una virulínea o algo así se llama,
Después pongo que va a la derecha, que en este caso es una X, y ya no hay nada más, ¿no? Y a eso lo voy a guardar en un objeto que se llama OLS, y le voy a decir que me lo resuma, ¿listo? O sea, como que me muestre básicamente cuál es el resumen de eso. Entonces, esto es lo que hace R. R, pues, básicamente, vamos a volver un poco, hace todo esto por detrás, o sea, estas primeras líneas las hace todas por detrás, ¿no? O sea, ahí no me debería mostrar nada, pues, básicamente. Y después cuando le digo que me resuma el modelo, él me saca esto acá. Literalmente este pantallazo. Entonces, si quieren me voy a pasar al computador, porque creo que acá también viene otra simulación después, y discutimos con la simulación paso a paso. Entonces, espérense, ¿cómo comparto esto? Pantalla 2. Listo. Entonces, acá, a ver. ¿Están viendo un R? Sí. Sí, profe. Sí. Entonces, esta es la clase 7, ¿no? Ok, entonces listo. Esto es el código que estábamos viendo antes. Entonces, lo voy a correr acá rápido. Listo. Entonces, antes para que nos demos cuenta, los X, si yo los miro acá como rápido, pues van a ser un poco de números entre menos 5 y 5 y pues nada, tienen una distribución. Eso no es muy importante. Los Y's, pues yo los veo, van a tener otros valores. Y después cuando yo hago el OLS, ese es un objeto que él me va a decir, pues mira, lo que hiciste fue que dijiste un modelo lineal entre Y y X, y el intercepto es esto, y la pendiente es esto. Pero la manera normalmente más bonita de ver las cosas es con esta función de summary, que lo que hace es como que me muestra lo que, si ustedes han visto Stata antes, como lo que Stata mostraría. Entonces, básicamente, ¿qué hace esto? Me dice, ok, el estimador del intercepto, o sea, alfa, el estimador de alfa es 0.99 y el estimador de beta es 1.99. Ahorita no hemos visto todavía, pero me dice cuánto es el error estándar de ese estimador y cuánto es el t-valor y cuánto es el p-valor. Eso lo pueden, digamos, omitir por ahora. Entonces, eso es lo que me muestra R, ¿no? Entonces, uno dice, ok, muy bien, parece que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios estuvo bien cerca de la verdad, ¿o no? ¿A qué me refiero con bien cerca? El estimador dijo que era 0.99 y en la vida real era 1, o sea, se descachó por un decimal. Y el intercepto es 1.99 según OLS y en la vida real es 2. O sea que también le pegó como relativamente cerca, ¿o no? Profe, nos salieron, aunque están muy cerca los estimadores, nos salieron diferente por el error, ¿no? Exactamente. O sea, porque son estimadores, literalmente. Entonces, es como que, piénsenlo como cuando hacíamos el del promedio. O sea, es lo mismo. El promedio es un buen estimador del valor esperado, pero no siempre le tiene que atinar, como cuando lanzábamos la moneda. Pero si hubiéramos quitado el error, nos hubieran salido los mismos claro. números. Literalmente ha salido exacto. Pero, digamos, pues como, sí. O sea, en ese caso sí hubiera salido exacto, sí, de acuerdo. Y la otra cosa es, si cambiamos el error de una normal que va entre menos 5 y 5 a una que tenga más varianza, cambiaría. O sea, no. Pero el error, eso no. Una cosa es X, ¿no? X va entre menos 5 y 5, eso. Sí. O sea, pero el error lo podemos cambiar. Entonces podemos ponerle, por ejemplo, que tenga, lo que quieres tú, por ejemplo, es que tenga una desviación estándar más grande. 10, digamos. ¿Sí? Sí. Entonces ya voy a volver a correrlo simplemente. Y entonces esto sigue dando bien parecido, ¿o no? Da que el intercepto es 1.04, o sea, se descachó un poquito por arriba ahora. Y el beta me da, o sea, el beta gorrito me da 1.99, sigue estando un poquito por debajo. Ok. Pero ¿están bien cerca o no? Sí. Y esto ustedes lo pueden cambiar con lo que ustedes quieran. Yo podría decir, bueno, en vez de que sea normal, no sé qué más podríamos decirle que sea, pues que sea un uniforme también. Solamente como por decir otra cosa. Entonces voy a decir que los errores van a ser una uniforme entre menos 1 y 1, por decir algo. Y si hago eso, pasa básicamente lo mismo, ¿no? Entonces ahora el estimador es 0.99, el del intercepto y el de la pendiente. O sea, sigue estando muy cerca. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Sí, profe. Súper. O sea, que el error sea normal no tiene nada que ver. Simplemente lo utilicé eso para la... Porque creo que ustedes seguramente aprendieron como todo con error normal al principio en econometría 1, pero eso es un supuesto que no importa en la vida real.
Gracias a la ley de los grandes números. A ver, al teorema del límite central. Listo, entonces ahora, el siguiente paso natural que uno se debe, que casi que toca hacer siempre es, bueno, ya sabemos que una vez la atinamos cerca. La pregunta es, ¿cómo la atinamos en promedio? Entonces, para eso, voy a repetir este proceso de acá 1000 veces. Voy a guardar los estimadores de alfa, que me da cada una de esas 1000 veces, los estimadores de beta, que me da cada una de esas 1000 veces, y voy a ver básicamente cómo se distribuyen y qué tan cerca o lejos están de la verdad. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hago? Entonces, acá está el código. Bueno, y voy a hacer esto 1000 veces. Creo unos vectores vacíos, que se llaman alpha estimate y beta estimate, que básicamente al principio no tienen nada. Después voy a hacer un for que básicamente repite el código de arriba. O sea, crea unos x, crea unos y, hace mínimos cuadrados ordinarios entre y y x. Pues básicamente me guarda sus estimadores. Lo hago de esta manera. El objeto summary o ls tiene un objeto dentro de él o una columna que se llama coef, que tiene los estimadores. Y le digo, bueno, el primer estimador básicamente es el intercepto, entonces guárdamelo en alpha estimate. Y el segundo es el beta, guárdamelo en beta estimate. ¿Todo el mundo entiende este código o no? Sí. Y entonces si yo hago esto, corro estas simulaciones. Pero, ¿crees que puedes repetirlo otra vez? La verdad es que me perdí un poquito. Sí, claro, claro. Entonces, tengo las repeticiones, ¿no? Entonces voy a hacer esto 1000 veces. Listo. Después voy a crear dos vectores vacíos que lo voy a llamar alpha estimate y beta estimate, que no van a tener nada al principio. Y entonces después voy a hacer este for que va a ir desde 1 hasta 1000 veces. Simplemente va como para hacer el proceso muchas veces. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a crear unos x. Después voy a crear unos y siguiendo el data generating process. O sea, básicamente va a ser el intercepto verdadero, alfa, más el coeficiente, más la pendiente por x, más un error. Después hago mínimos cuadrados ordinarios, que lo hago con LM. Y entonces acá, si ustedes miran este objeto OLS, o el resumen, este objeto, pues, él imprime esto. Pero si ustedes miran la estructura de este objeto, se van a dar cuenta que este objeto guarda muchas cosas. Bueno, guarda de todo. Pero ahora lo que nos va a interesar es esta parte que se llama coeficientes. Solamente para verlo una vez. En coeficientes, es lo que guarda. Me quedó grande, hice algo mal. Ya. Es lo que guarda en los coeficientes, es básicamente como el centro de la tabla que hemos visto antes, que tiene en la primera columna el estimador. Y tiene en la primera posición el estimador del intercepto y en la segunda el estimador de la pendiente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y entonces yo lo que le digo es, ok, entonces en alpha estimate, básicamente agrégale a ese vector a la derecha el estimador del intercepto en esta corrida, digamos, como en esta iteración, y al beta agrégale el estimador de la pendiente. Ok. Entonces, básicamente, Ahí ¿sí? en la primera línea donde dice estimates igual a summary alls coef y tiene ese coma estimate es para solo quedarte con esa columna y mandar a volar el error estándar y todos los demás, ¿no? O sea, básicamente cuando hago esto, exactamente, me quedo solamente con la primera columna, la guardo en estimate, y entonces el primer objeto de ese vector es el estimador del intercepto y el segundo es el de la pendiente. Ok, gracias, profe. Profesor, nada más una pregunta. Si no fuera nulo el alfa y el beta, ¿qué pasaría? Si no fueran nulos, no son nulos, ¿cómo así? Al principio, cuando lo Al define para principio, hacer. no, que te sacaría un error porque básicamente no encontraría el objeto. Entonces como que te diría, tú quieres, o sea, lo que estoy haciendo acá yo es decirle a alpha estimate, digamos, o sea, reasígnale como alpha estimate y pégale a la derecha a este nuevo objeto. Entonces, si tú no lo defines al principio como null, él te dice, no sé qué hacer acá porque no sé qué pegar, este objeto no existe. Es lo mismo que cuando ponemos igual a C vacío, ¿no? Exactamente lo mismo. C y los dos Para decir, paréntesis esto es en un medio. objeto, entonces ya sabes que existe, ahora empieza a agregarle cosas. Sí. O sea, si hubiera hecho esto hubiera sido exactamente lo mismo. Ya, cool.
perfecto. Gracias. Bueno, sí, yo lo hago con null, pero es exactamente lo mismo. Ok, y entonces ahora básicamente en beta estimate tengo los estimadores, o sea, 1000 estimadores de beta. Cada estimador para una simulación diferente, ¿o no? Como para una muestra de datos diferentes, básicamente. ¿Estamos de acuerdo o no? Lo puedo Sí, hacer profe. y básicamente tengo este estimador para diferentes veces. Entonces lo que voy a hacer es que, le voy a decir, hazme un histograma con estos estimadores y haz una línea vertical en rojo donde está el valor verdadero. Entonces esto básicamente va a comparar como los estimadores con el valor verdadero. Y si yo hago esto, y lo puse por acá a la derecha, no le gustó algo. Creo que esperen un segundo, es que tenía algo acá antes. Ya. Si hago esto, entonces me aparece esta gráfica que se ve acá. ¿Ahí la ven o no? Sí. Entonces, listo. Entonces, Sí. me muestra la distribución de los estimadores, me muestra el verdadero, que es el rojo. Entonces me dice, ok, mira, tú en general no estamos de acuerdo. No es que yo siempre le pegue al estimador, pero, digamos, te descachas un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, pero dado este tamaño de muestra y todos los supuestos que tengo, no es mucho, digamos. En el peor de los casos es como 1.99 y en el, digamos, a la izquierda, y en el peor de los casos a la derecha es 2.01 y el valor verdadero es 2, pues parece que estaba bien cercano, ¿o no? Sí. Y obviamente ustedes podrían modificar como los parámetros, digamos, de esta simulación y ver cómo diferentes cosas afectan pues estos supuestos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el número de observaciones, yo ahora digo que no es, antes dije que era como 10.000, voy a decir que es 100 no más. ¿Listo? Y voy a repetir el proceso. Entonces, lo único que va a cambiar es el número de observaciones. Entonces, repito el proceso. Algo no le gustó. Repito el proceso, pero con menos observaciones. Y hago este mismo histograma. Y entonces vean que el histograma cambió. ¿Y qué cambió? Se ve, digamos, la forma se ve parecida o no. O sea, como que a veces le pego un poquito por la izquierda, a veces por la derecha, pero en promedio como que le estoy atinando o no. Pero ¿qué más cambió en la figura? Los rangos, ¿no? Bueno, o sea, como que Exactamente. varía más. Va de 1.9 a 2.10, o sea, como que parece que ya no está tan cerquita del valor verdadero o no. Que intuitivamente tiene sentido o no. Entre menos datos tenga yo, como que mi estimador va a tener más varianza por la ley de los grandes números o no. Sí. Sí. Sí, profe. Listo. Y también, pues no sé, ustedes podrían de nuevo cambiarle, por ejemplo, ahora digamos que el error no sea normal, sino que sea, por ejemplo, una uniforme que va entre menos 1 y 1. Y ver cómo varía esto todo. Entonces lo voy a hacer otra vez. Chan, chan, chan. Listo. Y entonces hago este histograma de nuevo. Y entonces, ok, sigue estando centrado o no. Y es más, incluso parece como si el rango fuera más pequeño o no. Pues hay por acá uno grande, pero la mayoría de los datos están entre 1.95 y 2.05. Y antes están entre 1.9 y 2.1. Pero parece que mínimos cuadrados ordinarios sigue funcionando bien o no. ¿Estamos todos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Entonces, muy bien. Esos mínimos cuadrados ordinarios, la parte, digamos, básica. Ahora quiero que hagamos digamos, ahondemos un poco más en esto de la función condicional de expectativas, o la función, o la expectativa condicional, o como la quieran llamar. Entonces, hagamos como un ejemplo concreto. Supongamos que a nosotros nos interesa cuáles son los retornos a la educación. O sea, básicamente, cómo aumenta el salario si yo aumento el nivel de educación, o si estudio más años, o si ustedes vienen al ITAM, como saber cuál es el retorno del ITAM o algo así. Entonces, para eso, yo voy a resumir, porque obviamente esto va a variar para toda la población y todo, pero yo voy a resumir esto con la función de expectativa condicional. Que ¿cómo lo va a resumir? Va a decir, bueno, ¿cuál es el valor esperado de el salario, digamos, Y, condicional al nivel de educación? Entonces me va a decir básicamente, como un buen resumen, bueno, cómo varía en promedio el salario a medida que yo cambio el nivel de educación. ¿Estamos de acuerdo o no?
Sí, profe. Listo. Entonces, si estamos de acuerdo en eso, creo que deberíamos estar de acuerdo que esta función de expectativa condicional es un buen resumen y una buena representación de cómo Y varía a medida que yo varío X. ¿Sí o no? Sí. Listo. Y como X es random, es una variable aleatoria, que yo no, pues digamos, puede tomar varios valores, entonces este valor esperado es una variable aleatoria. Es importante que lo tengamos en cuenta. Y si queremos trabajar con un valor particular, pues entonces yo llego y digo el valor esperado de Y condicional, pero ya no a XY en general, sino un valor esperado de, o sea, un valor de XY. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el valor del salario dado que alguien estudió 12 años? O sea, acabó básicamente, obtuvo un título de bachiller. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Sí. Listo. Ok, entonces hay unas propiedades de esta función que son bien bonitas. Entonces la primera propiedad es lo que se conoce como la propiedad de la descomposición, que yo puedo escribir Y como este valor esperado condicional más UI, donde, y estas son propiedades importantes, UI es, digamos, tiene una media que es independiente de XY. O sea, otra manera de decir esto es que el valor esperado de UI condicional a X es igual a 0. O, en otras palabras, UI no está correlacionado con X. Y esto lo puedo hacer aquí. Noten que para esto yo no hice ningún supuesto de que Y y X tuvieran una forma lineal de relacionarse. Eso no lo supuse nunca. Simplemente Y y X se relacionan, como será la educación. No sabemos si lineal, cuadrática, logarítmicamente, no nos importa por ahora. Pero yo puedo descomponer Y como el valor esperado de Y condicional a X más un error, básicamente. Pero ese error tiene una propiedad importante y es que no está correlacionado con X. Esto es una propiedad matemática, no tiene nada que ver con mínimos cuadrados ordinarios. ¿Listo? Entonces, la manera de pensar en esto es, yo cualquier variable la puedo descomponer entre la parte que explica X, que digamos este valor esperado de Y condicional a X, y la parte que no explica X, o sea, que no tiene nada que ver con X, que es este UI. Sí, profe. Listo. Para los interesados, la prueba está en el libro de Angry Peace que se llama Mostly Harmless Econometrics en el capítulo 3. Los demás confíen que intuitivamente eso tiene sentido. Yo puedo descomponer Y entre la parte que puedo explicar por X y la parte que no puedo explicar con X, y la parte que no puedo explicar, pues casi que por definición, debería estar no relacionada con X. Porque si estuviera relacionada con X, pues haría parte de lo que puedo explicar con X. Listo. Ahora, hay una segunda propiedad que se conoce como la propiedad de la predicción. Entonces, yo voy a decir que hay una función de X. ¿Listo? MX. Entonces, la propiedad es la siguiente, es el valor esperado de Y condicional a X es lo que minimiza lo siguiente. El valor esperado de Y menos todas las posibles funciones de X al cuadrado. Entonces, otra manera de decir esto es, yo tengo Y, ¿listo? Y yo quiero encontrar cuál es la función de X que más se parece a Y. ¿Bien? Entonces, pues, el problema matemático equivalente a eso es decir, voy a minimizar entre todas las funciones de X la distancia al cuadrado, o pues podríamos ser el valor absoluto, pero por lo mismo de antes, es más fácil trabajar con el cuadrado, la distancia entre Y esa función de X. Pero son todas las funciones, no las funciones lineales, son todas las funciones. Y entonces cuando yo hago eso, la función que minimiza ese problema, o sea, como la solución a ese problema, es el valor esperado de Y condicional a X. ¿Es claro para todo el mundo eso o lo debería repetir una vez más? Sí, de acuerdo, profe. Ok. Entonces,
Solamente lo voy a decir una sola vez más, pero solamente como para estar súper seguro. Básicamente, yo quiero llegar y con una función de X acercarme lo que más pueda a Y, o sea, como predecir Y lo mejor que pueda. Entonces voy a decir, bueno, entre todas las funciones de X, ¿cuál es la que más se parece a Y? Y la solución a ese problema es el valor esperado de Y condicional a X. Es una propiedad matemática. De nuevo, no tiene nada que ver con mínimos cuadrados ordinarios. Listo. Y ahora, hay la tercera propiedad, que es el mejor aproximación lineal. Entonces, lo que dice esto sí tiene que ver con mínimos cuadrados ordinarios, es la regresión en la población es la mejor aproximación lineal, ¿listo? A el valor esperado de Y condicional a X, o sea, a la función condicional de expectativas. Entonces, ¿qué quiere decir eso pues digamos en ecuaciones? Eso fue en español. Quiere decir que beta, o sea, la solución al problema, porque recuerden que beta es la solución al problema de regresión de la población, no de la muestra, que es igual al valor esperado de xi por xi traspuesto a la menos 1 por el valor esperado de xi por y, que recuerden, esto no lo observamos en la vida real. Entonces, eso es igual a lo que minimiza la distancia entre esta función, que ya sabemos que es súper buena, porque es lo que más se parece, o sea, es la mejor predicción que podemos hacer con x de y cualquier otra función. Si yo hago eso, lo que minimiza eso, entonces beta es lo que lo minimiza. Entonces, otra manera de decir esto es, aún si la función de expectativa condicional no es lineal, digamos que es el logaritmo o algo por el estilo, la regresión, o sea, esta línea que se ajusta, es una buena aproximación a la verdad. Si quieren, esto lo pueden empezar intuitivamente de la siguiente manera. Si ustedes tienen una función muy compleja, ¿listo? ¿Cuál es la mejor aproximación a lo que pasa en la función en un punto dado? Y entonces acá uno lo que suele utilizar es el teorema de Taylor. ¿Qué decía el teorema de Taylor? Cálculo diferencial o integral, ya no me acuerdo. ¿No? ¿Cuál fue la pregunta, profe? Me hice como una tangente para que vieran esto desde otra perspectiva. ¿Qué decía el teorema de Taylor en cálculo diferencial? Que una recta tangente a un punto va a ser muy, muy cercano a la aproximación de la curva. Exactamente. Entonces yo básicamente tengo una curva muy compleja y la mejor aproximación local obviamente, a esa función es básicamente la línea tangente que pasa por ese punto. Entonces, esto lo pueden ver como eso. Es como una expresión del teorema de Taylor. Básicamente, la mejor aproximación a una función muy compleja, que es esta función de expectativa condicional, que ya sabemos que tiene unas propiedades buenas por la propiedad 2, o sea, por la anterior, y la propiedad 1. Esa función, la mejor aproximación que yo puedo hacer es como la línea alrededor de esa función, o la línea tangente. Y esa línea es el beta, o sea, la pendiente, que sale de la regresión de la población, o sea, es el parámetro que yo en la vida real no observo, porque no tiene gorrito, es el beta. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, esto nos da otra razón por qué la regresión lineal es tan amada por los economistas. Entonces, básicamente, es lo siguiente. Si la función de expectativa condicional es una línea, entonces, por definición, la regresión de la población va a ser la función de expectativa condicional. Y por ende, lo que más tiene sentido para estimar eso, o sea, para estimar esta función de expectativa condicional, que es una buena aproximación de cómo Y se mueve con X, es una regresión lineal.
con los datos, ya la muestra. Aún si esa función de expectativa condicional, que de nuevo es la mejor manera de escribir cómo Y se mueve con X, aún si esa función no es lineal, digamos es logaritmo, cuadrática, algo muy complejo, entonces la regresión es la mejor aproximación local a esa función, como por el teorema de Taylor. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Hay algún caso en el que esta función lineal no sea la mejor estimación? No, eso es lo que dicen los teoremas, básicamente. Entonces es como, o sea, los tres teoremas que acabamos de ver, quiero como que los vean de esa siguiente manera. Primero, hay unas condiciones muy agradables de la función expectativa condicional. ¿Cuáles son esas propiedades agradables? Es básicamente, es la mejor manera de escribir Y a partir de X, esa fue la propiedad 2. Y 1, básicamente se parece bastante como a regresión lineal, porque dice, yo puedo escribir Y como esta función que depende de X más un error, y ese error no depende en nada de X. Entonces la combinación de esas dos propiedades, que básicamente es como, esta función es la mejor manera de escribir cómo Y se mueve con X, y aparte de eso, me permite básicamente aplicar los teoremas que hemos visto de regresión lineal muy fácil, entonces hacen que la regresión sea la mejor aproximación local, sin importar si la función de expectativa es lineal o no, a esa función, a la función de expectativa. Y esa función de expectativa es la mejor manera de escribir cómo Y se mueve con X. Entonces, si uno como que conecta los puntos entre todo lo que acabo de decir, lo que quiere decir esto es una regresión lineal localmente, no globalmente, pero localmente, alrededor de los valores de X, digamos que nos interesan, es la mejor descripción de cómo Y se mueve con X. Y es como un teorema matemático. Profe, ¿cuál es la diferencia entre local y global, en este caso como usted lo está definiendo? O sea, global es que siempre debería ser una buena aproximación, punto. Pero entonces, local es como para un valor de X dado. Entonces, o sea, la manera de pensar en esto es, si tú tienes, pensámoslo como en el teorema de Taylor, tú tienes una curva muy compleja y yo te digo, bueno, la mejor aproximación a esa curva localmente es la línea tangente. Pues eso es verdad porque la línea tangente pasa por el punto, digamos, no se mueve mucho alrededor, o sea, está como pegada a la curva. Pero si tú te vas alejando de la línea tangente, pues ya pueden haber otras cosas que se aproximen más a la función o no. Ok. Mi pregunta iba porque si a lo mejor tú escoges una muestra que es muy diferente de lo global, a lo mejor, bueno, tengo que pensar un poquito mejor mi pregunta para... O sea, creo que entiendo un poco por el lado que vas, pero recuerda que todo esto como en probabilidad es como en promedio. Entonces puede que tu muestra, como esté muy, digamos, que sea una muestra como muy atípica, y entonces no se parezca como pues como a la, digamos, a la población como un todo. Claro, puede que cuando tú estimes cosas de ahí, salgan como cosas raras. Pero en promedio, como las muestras se deberían parecer a la población, pues digamos, tu estimador se debería parecer en promedio a la verdad. Ok, sí, justo esa era mi pregunta, sí. Listo. Entonces, vamos a dejar acá por hoy.